Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amigo Frank Castro una vez más saludándoles de aquí de Presencia Podcast. Pues aquí contentos, contento al estar con ustedes en la familia que tenemos en este podcast y trayendo pues nueva palabra, nuevo devocional, una reflexión que puede cambiar nuestra vida. ¿Cómo están? Coméntenme, a ver cómo están en sus iglesias, en su casa, me imagino comenzando nuevas ideas, comenzando en su trabajo, tal vez estrenando un trabajo, cómo están en sus iglesias, tal vez comenzando en el ministerio, nuevos proyectos, qué sé yo, tal vez un montón de cosas. Ahí comenten ahí en el chat, a ver qué es lo que están haciendo. Pues yo aquí comenzando un nuevo año. Wow, 2026 con muchas cosas, ¿verdad? Que están pasando a nuestro alrededor, pero la idea de este podcast es que para llevarnos a lo que deberíamos o lo que debemos de ver, que es nuestro Señor Jesucristo y lo que Dios tiene para cada vida de nosotros. Pues bien, aquí estamos hoy en la casa tratando de hacer este video. Ya me imagino que van a estar viéndolo y espero que sea de mucha bendición y de mucha alegría para ustedes. ¿Qué les puedo decir? Animándoles para que comencemos este año con fuerzas, con motivación. Y si hay algo en tu vida que tal vez estás comenzando este año desanimado, te animo en el nombre del Señor. Y toda depresión, toda tristeza, se va en el nombre de Jesús. Así que vamos a comenzar este año con actitud, mis amigos, mis hermanos. Vamos a comenzar con nuevos proyectos, con nuevo trabajo, con nuevo ministerio, qué sé yo, lo que el Señor ha puesto en sus manos. Pues bien, estamos comenzando un año pues donde estamos viendo muchas cosas, pero hay algo que venía a mi mente hoy y eso es lo que quería compartir con ustedes. Quizás este video va a ser más corto de lo habitual, pero no quería que pasara esta semana este, sin antes decirles lo que el Señor está puesto en mi corazón, lo que está poniendo en mi corazón, en mi espíritu, y quería pues externárselos a ustedes para que sea una palabra de bendición. Venía a mi mente la frase que todo mundo lo dice, que es los tiempos de Dios son perfectos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa frase? Y mucha gente lo dice, gente que no es cristiana, gente cristiana, lo dice y pues lo damos como que para nosotros es tan fácil decir es que los tiempos de Dios son perfectos y lo adjuntamos cuando nos pasa algo bonito y lo cual no es nada malo, no hay nada de malo de eso. Sin embargo, pues usamos esa palabra. Pero ¿qué significa esa palabra en sí? ¿Y qué cosas implica al decir eso y entender lo que es esa palabra? Tal vez no nos vamos a profundizar, ¿verdad? En otros aspectos, pero el aspecto que quiero traerle a su mente hoy y quisiera que eso sea una cápsula para su comienzo de fin de semana y tal vez comenzar en la otra semana con una buena actitud. Viene a mi vida, tal vez muchos de los que están viendo este video ahora y tal vez han recibido una palabra de aliento o una palabra profética para su vida, que usted va a comenzar un nuevo ministerio, que Dios lo llamó para hacer eso, porque si hay algo que sí o sí tenemos que concretarlo y entenderlo es que Dios nos ha creado y nos ha mandado a este mundo que conocemos con un propósito. Pero a veces los propósitos de Dios a veces nos desesperan a veces porque muchos tal vez están orando, Señor, muéstrame cuál es tu propósito en mi vida y toda esta cuestión. Y quizás me uno con ese grupo porque en un momento en mi vida yo llegué hasta el punto de que estaba desesperado de conocer cuál era el propósito de Dios para mi vida. Y quisiera comentarles así humildemente, pues siempre en mi juventud crecí creyendo que Dios tenía un propósito para mi vida y lo cual es el del pastorado, de ser pastor y de hecho es lo que hemos estudiado y para eso es lo que nos estamos preparando y por eso es que me atrae tanto esta frase que decimos,
los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Pero pensando en esa frase, viene a mi mente la historia de David. Y para tal vez dar un poquito de contexto para los que no saben, pero me imagino que todo el mundo sabe que estamos hablando del rey David que habla la Biblia en el primer libro de Samuel, el, el segundo rey que tuvo Israel, porque el primero pues fue Saúl, ¿no? Vemos que Saúl empezó bien, pero que en el camino él empezó a alejarse de Dios y por eso Dios lo desecha y empieza a pensar quién iba a tomar el reinado de Israel. Y Dios le habla al profeta y le dice, quiero que prepares esto, ve a la casa de tal fulano porque me he provisto de rey. Y es ahí donde sale el personaje de David. Y quisiera leerlo un poquito aquí rapidito para que sepamos más o menos de lo que estamos hablando. Dice, y Jehová preguntó a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Dice, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel. Dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, pues yo me he provisto de un rey de entre sus hijos, ¿verdad? Entonces ahí Dios lo manda al profeta Samuel a la casa de Elí. Dice que porque él ya, de entre todos sus hijos, creo, si no estoy mal, tenía 12 hijos, y de entre sus hijos ya había provisto el rey. Y ya sabemos la historia, ¿verdad? Donde a veces lo usamos mucho cuando hablamos de que Dios mira nuestro interior y no lo que está afuera, ¿no? Bueno, pero ese es otro tema. Pero en realidad, en esta historia vemos, donde sale el personaje David, que Dios, escuche esto, y es bien interesante porque aproximadamente David fue ungido como rey en sus 14, más o menos aproximadamente, un poquito menos, un poquito más, fue ungido como rey de Israel. ¿Se imaginan ustedes eso? Eso, cuando yo estaba pensando y leyendo esto, venía a mi mente, o sea, Dios no buscó a uno mayor que Saúl o a la misma edad de Saúl, sino que encontró rey en una persona muy joven. Y dice que, y seguimos leyendo aquí, y dice, ya pasa la historia, dice en el versículo 5 del capítulo 16 de el primer libro de Samuel, dice, y él dijo, es pacífica y he venido a hacer sacrificio a Jehová. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. ¿Vale? Habla a Elí y a todos sus hijos, ¿verdad? Y llegan todos ahí. Cuando ellos venían, vio a Eliab y dijo, el ungido de Jehová es como él. O sea, ahí vemos que ellos estaban viendo lo de afuera, ¿no? Pero ya de ahí, dice que Isaí hizo pasar a sus 7 hijos suyos ante Samuel, pero Samuel dijo Isaí, perdón, dice, Jehová no se agradó ninguno de estos. Entonces Samuel dijo a Isaí, dice, ¿se terminaron tus jóvenes? Y él dijo, queda el menor. Quiere decir que entonces eran como 8 hijos. Disculpen ahí que dije que eran 12, pero dice, eran entonces 8. Pero él presentó a 7 nada más. Y como el más jovencito, el que no sabe qué hacer, el imprudente, pues nada más pastoreaba las ovejas y no le pareció como muy prudente presentarlo, nomás presentó a los hijos que él pensaba que a lo mejor dentro de esos 7 iba a salir el rey, pero no fue así. Entonces envió el profeta a traerlo y dice, él era pelirrojo, de ojos hermosos y bien parecido, y Yahweh dijo a Samuel, levántate y úngelo, que es este. Es ahí donde el profeta Samuel recibe las instrucciones de Dios que tenía que ungir a David. Y ya después de ahí, pues vemos que ya fue ungido David como rey. Pero ojo aquí, que ese es el punto en que yo quisiera, que esa es la palabra que el Señor puso en mi corazón para ustedes y que lo estoy desarrollando todavía en mi espíritu, porque quiero transformar esto en una predicación. ¿Cuántas veces de nosotros el Señor nos ha dado una palabra a través de un profeta, una predicación, en una oración, en un sueño,
que sabemos que Dios tiene un llamado para nosotros, un propósito, un ministerio que queremos alcanzar y Dios ya lo habló. Pero ¿cuántos de nosotros nos estamos desesperando porque no lo hemos visto ya estructurado? Y a veces decimos, ¿cuándo va a llegar ese momento para que el ministerio, para lo que Dios me llamó, que Él dijo, y cuándo va a pasar eso? Y yo quisiera aplicarlo a lo que le pasa a David. Imagínense, a los 14 años, ungido como rey. Y dice que pasaron aproximadamente 22 años, escuche, 22 años de espera para que el rey Saúl ya fuera quitado prácticamente del reinado de Israel, ya entonces posicionarse David como rey de Israel. ¡Wow! 22 años. Ahora, me pregunto yo, ¿cuántos de nosotros esperaríamos o tuviéramos paciencia para esperar un reinado hasta los 22, hasta dentro de 22 años? ¿Se imagina usted? Creo que ninguno de nosotros esperaría eso. Y eso es precisamente lo que pasa en nuestras vidas. Nos desesperamos. Si Dios ya habló, Él no es mentiroso, dice la Biblia. La Biblia dice que Dios no es hombre para mentir. Si Él ya dijo una palabra sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu ministerio, Él lo va a hacer. Pero ojo aquí, no va a ser en el tiempo en que tú y yo lo queramos. Y la pregunta tal vez va a salir aquí, ¿por qué tenemos que esperar 22 años? O quizás un poquito más, o quizás un poquito menos. A lo mejor va a ser en realidad lo que Dios te llamó dentro de un año tal vez, o 2 años, qué sé yo. ¿Por qué? Buena pregunta, ¿eh? Porque yo también me lo hice. ¿Por qué Dios unge a David y tiene que pasar 22 años para que él ya entonces tome su reinado? Es un poquito ilógico para el ser humano, pero para Dios no lo es así. Porque en la espera es ahí donde Él nos procesa. Y es aquí donde yo entiendo que el tiempo de Dios es perfecto. Pero a veces la gente lo dice así, lo da por sentado, solamente es una frase y hasta lo postean en sus muros y hasta tal vez hasta es un eslogan, pero no, el que no lo ha vivido no lo puede entender. David sí lo puede decir. Porque tuvieron que pasar 22 años para que él tomara su reinado. Escuche, 22 años. Pero si estuviera David delante de nosotros o tenerlo aquí, se imagina, en presencia podcast, entrevistarlo y preguntarle qué pasaron en su mente, en su vida, en esos 22 años. Después de que cuando lo ungió el profeta Samuel, ¿qué pasó después de ahí? Porque miren, dice, y desde aquel día dice, en el versículo 13, dice, entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día el Espíritu de Jehová vino abundantemente sobre David. Luego entonces Samuel se levantó y se fue. Desde aquel momento el Espíritu de Dios estuvo con David en esos 22 años de espera. Y es precisamente lo que hace Dios con nosotros. Entramos, si pudiéramos ponerle un título, en la universidad de Dios. Empieza a trabajar con nosotros en nuestro carácter. Nos empieza a moldear, empieza a trimear, si podemos usar esa palabra, a veces Spanglish, trimear, a podar esas cosas que no van a servir en su cometido con nosotros, en sus planes con nosotros. Hay cosas que van a ser podadas en tu vida, lo que es el orgullo, la impaciencia, porque tenemos que entender que vamos a lograr a llegar a ese tiempo perfecto de Dios, no con nuestras fuerzas, sino que con las fuerzas de Dios. Y por eso dice aquí, desde aquel entonces el Espíritu de Jehová estuvo con David. Y estoy seguro que está contigo y está conmigo. Y mientras estamos esperando para que llegue ese tiempo perfecto de Dios, tenemos que entender que Él nos está preparando
para que cuando llegue el tiempo perfecto de Él, estemos capacitados para ese trabajo, para ese llamado, para ese ministerio. Qué lindo es la palabra del Señor. Tal vez no vamos a esperar nosotros 22 años, quizás va a ser menos, pero de que va a llegar y va a cumplir Dios sus promesas sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la vida de nuestros hijos, lo va a cumplir. Por eso es que no tenemos que desesperarnos y tenemos que hablar proféticamente sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, porque el tiempo de Dios es perfecto. De que va a llegar, va a llegar. Pero mientras esperamos, vamos a dejar que Dios nos moldee, como el alfarero empieza a hacer su obra de arte. Y sí va a doler. Yo estoy seguro que David llegó un momento donde él se preguntó y empezaron a llegar las dudas dentro de él. ¿Será que realmente yo voy a ser rey? Cuando pasaron 5 años, cuando pasaron 10 años, 15 años. Oh my God. Yo creo que ya en ese momento ya David dijo, no hombre, yo creo que eso fue puro bla bla. Pero no. Cuando llegaron 20 años, 21 años y cuando llegó 22 años, Dios lo posiciona a ser el rey de Israel. Oh, wow, gloria a Dios. Yo no sé si tú estás recibiendo esta palabra, pero yo en mi espíritu lo estoy recibiendo. No pasa nada con el tiempo que pase. Mientras que Dios y el Espíritu de Dios esté con nosotros y estén en el asunto, vamos a esperar lo necesario porque los planes de Dios son mejores que las de nosotros y el tiempo de Dios es perfecto. Yo quiero hablarle a tu vida, no te desesperes, aprovecha este tiempo para que Dios empiece a podar las cosas que no sirven y que no van a servir. Lo que va a suceder en el tiempo perfecto de Dios. De que va a pasar, va a pasar. En lo poco fuimos fieles, en lo mucho nos va a poner el Señor. Aprovecha las cosas pequeñas. Si Dios ahorita te dio una palabra, pero que tal vez eres sugier, que simplemente está limpiando la iglesia, que tal vez eres el que da la bienvenida, no te preocupes, no te desesperes. Va a llegar el momento tuyo y mío y vamos a servirle en lo que Dios quiere que hagamos y que estamos ya predestinados para hacer, pero en el tiempo perfecto del Señor. Así que no se desesperen, familia, y aprendamos de que los tiempos de Dios son perfectos, pero tenemos que ser pacientes mientras esperamos las bendiciones del Señor. Sean llenos del poder del Espíritu Santo. Así que síganos en nuestro podcast, denle like, compartan, comenten y ya saben, dejen su dedito ahí para que también aplique la campanita para que ustedes estén pendientes de los videos. Tienen cosas buenas y que Dios me los bendiga.